Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una sola página de un libro de texto de geometría. Y sí, ya sé lo que quizá están pensando, pero fíjense en la imagen que tenemos. Es un cono, el clásico gorrito de fiesta, ¿sabes? De esos que la liga se te clava horrible y terminas quitándotelo a media reunión. Sí, totalmente. Pues ¿quién diría que en algo tan simple se esconde un código matemático tan elegante? Nuestra misión hoy es precisamente esa, descifrar el código del cono. Vamos a desarmar sus fórmulas no para memorizarlas, sino para entender su lógica y ver cómo nos permiten medirlo todo. Y es un código que, una vez que lo entiendes, lo empiezas a ver en todas partes, no solo en los gorritos de fiesta. Piensa en volcanes, en las boquillas de los cohetes, hasta en los altavoces. La naturaleza y la ingeniería, bueno, aman esta forma. Totalmente. Así que pues, vamos a romper ese código. Venga, Perfecto. Pues vamos a desglosar esto. La fuente nos presenta de entrada tres como llaves maestras, tres fórmulas. La primera es para el área lateral. Se escribe A sub L igual a pi por radio por generatriz. Luego, la segunda, el área total, A sub T, que es esa área lateral más pi por radio al cuadrado. ajá. Y la tercera, el volumen, V, que es un tercio de pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Suelan no ser un poco abstractas así leídas de corrido? Totalmente, pero cobran vida en cuanto visualizamos el objeto. A ver, pensemos en el cono. La R de radio es fácil, ¿no? Es la distancia del centro de la base circular a la orilla. Pero luego tenemos dos medidas de altura que son cruciales no confundir. La H, la altura como tal, es la distancia vertical, en línea recta, desde la punta hasta el centro de la base. Es, digamos, una medida interna. O sea, como si clavaras una aguja desde la punta hasta el centro de la base. La longitud de esa aguja sería la altura h. Ándale, exactamente. Justo así. En cambio, la G, la generatriz, es la medida externa. Es la longitud de la ladera del cono. Ah, claro. Si una hormiga caminara en línea recta desde el borde de la base hasta la punta por la superficie, esa es la distancia que recorrería. Ok, ya entendí. La generatriz siempre va a ser más larga que la altura, entonces. Siempre, porque es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se forma adentro del cono, ¿ves? Claro, la altura es por dentro y la generatriz es por fuera. Me gusta esa distinción. Con eso en mente, las fórmulas de área ya tienen mucho más sentido. El área lateral, pi por radio por generatriz, sería entonces el área del cartón curvo del gorrito. Justo, es la superficie que lo envuelve. Y por eso el área total es tan lógica. Es esa superficie curva más el área del círculo que le sirve de base, que como sabemos es pi por radio al cuadrado. Exacto. Simplemente sumas las dos partes. Pero la fórmula del volumen, fíjate que esa tiene la verdadera joya conceptual. Sí, ese un tercio al principio siempre me pareció un número un poco, pues, aleatorio. B es igual a un tercio de pi por radio al cuadrado por h. ¿Por qué un tercio? Ahí está lo fascinante. A ver, imagina que tienes un cilindro, un vaso normal, con la misma base circular y la misma altura que nuestro cono. Ok, Si llenas el cono con agua hasta el tope y vacías esa agua dentro del cilindro, ¿cuánto crees que lo llena? pues, por la fórmula, supongo que un tercio. Exacto. Necesitas vaciar el cono 3 veces para llenar el cilindro por completo. Órale. Esa relación de 3 a 1 es una constante universal para estas formas. No es un número arbitrario, es una propiedad fundamental del espacio. ¡Qué locura! O sea, no es solo una fórmula, es una relación física real. Ok, eso cambia la perspectiva. Con estas llaves maestras ya entendidas, vamos a probarlas. La fuente nos pone un primer caso práctico. Tenemos un cono con medidas muy claras. Una altura de 12 decímetros, generatriz de 15 decímetros y un radio de 9 decímetros. Sí, este es el caso ideal, ¿no? Nos dan todos los datos listos para usar. Y una nota rápida sobre la unidad. Un decímetro, dm, son simplemente 10 centímetros. Cierto. Entonces, aplicando las fórmulas, empecemos por el área lateral. Usamos A sub L es igual a pi por R por G.
Sustituimos los valores y el resultado es 424.116 decímetros cuadrados. Entonces, esa es la superficie del cucurucho, por así decirlo. Casi medio metro cuadrado de material para envolverlo. Precisamente. Ahora, para el área total, solo le sumamos el área de la base. El círculo de abajo. Ajá, el círculo de 9 decímetros de radio. Al hacer la suma, obtenemos un área total de 678.5856 decímetros cuadrados. Esa es toda la superficie incluyendo la tapa. Entendido. Y finalmente, el espacio que ocupa, el volumen. Usamos la fórmula con el famoso 1/3. Así es. V es igual a 1/3 por pi por r al cuadrado por h. Alimentamos la fórmula con el radio de 9 y la altura de 12, y el resultado final es 1017.8784 decímetros cúbicos. Y fíjate cómo la unidad cambia a cúbica. Claro, porque ya no medimos una superficie, sino un espacio tridimensional, el volumen que podría contener, por ejemplo. Exactamente. Me queda clarísimo. El proceso es muy metódico. Identificas los datos, eliges la herramienta y la aplicas. Ese primer ejemplo fue bastante directo, la verdad. Pero bueno, en el mundo real, los problemas rara vez son tan ordenados. Para nada. El segundo ejercicio de la fuente nos presenta una pequeña curva, algo diseñado para pillar a los despistados. Sí, es la clásica prueba de atención al detalle. Los datos son altura de 18 centímetros, generatriz de 22.5 centímetros y aquí viene el truco, a ver. Nos dan un diámetro de 27 centímetros. Oye, espera. Diámetro, no radio. Todas las fórmulas que vimos piden el radio. ¿Esto es un error en el libro o es una especie de trampa? Es totalmente una trampa, y una muy común. Todas las fórmulas que desciframos están construidas alrededor del radio, no del diámetro. Claro, la relación es simple, obviamente. El radio es la mitad del diámetro. Pero es un primer paso que, si te lo saltas por ir con prisa, pues invalida absolutamente todo lo que calcules después. O sea, el primer paso no es usar la fórmula del área, sino preparar los datos. Dividimos el diámetro de 27 centímetros entre 2 y obtenemos el radio correcto, que es 13.5 centímetros. Y ese es el punto clave de este segundo ejemplo. No se trata tanto de repetir la aritmética, sino de resaltar la importancia de la preparación. Es como en la cocina. ¿Cómo? Antes de empezar a cocinar, preparas todos tus ingredientes, tu mise en place. Aquí es igual. Un error en los datos iniciales y todo el platillo se echa a perder. ¡Qué buena analogía! Una vez que tenemos el radio correcto, 13.5 centímetros, aplicamos exactamente el mismo proceso que antes. Entonces ya no hace falta ir paso por paso con la calculadora, ¿verdad? Simplemente alimentamos las fórmulas con estos nuevos datos. Y obtenemos los nuevos resultados. Para este cono, el área lateral es de 954.261 centímetros cuadrados. El área total sube a 1.526.8176 centímetros cuadrados. ¡Wow! Es bastante más grande. Sí, y el volumen es de 3.435.3396 centímetros cúbicos. El proceso es el mismo, pero el recordatorio es potente, ¿no? En matemáticas y en la vida, leer con cuidado es la mitad de la batalla. Totalmente. Es entrenar el músculo de la resolución de problemas, no solo el de la memorización. Bueno, entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Siento que hemos descifrado bien el código del cono. Yo creo que sí. Entendimos que sus tres medidas clave, superficie lateral, superficie total y volumen, dependen de tres componentes: radio, altura y generatriz. Y que cada fórmula cuenta una historia. Una sobre cómo envolverlo, otra sobre su huella total y una tercera, que para mí fue la más interesante, sobre su relación de 3:1 con un cilindro. Y hemos visto que la aplicación de ese código requiere método y atención al detalle, como la diferencia crucial entre radio y diámetro. Con esta base ya no solo vemos un gorrito de fiesta, vemos un sistema de relaciones geométricas, vemos el porqué de su forma. Exacto. Y ahora que tenemos estas herramientas, podemos empezar a pensar en problemas más complejos, ¿no? Pues sí. De hecho, me gustaría dejar una idea final para que la gente que nos escucha se la lleve a explorar. El cono completo con su punta afilada, pensemos en una forma igual de común, el cono truncado. ¿Te refieres a un cono al que le cortaron la punta, como la pantalla de una lámpara o un vaso de refresco de papel? Esa misma forma. Basado en lo que hemos analizado, ¿cómo cambiarían nuestros cálculos?
buena pregunta. Ya no tenemos una punta, sino dos bases circulares. Una grande abajo y una nueva, más pequeña, arriba. La generatriz sigue ahí, pero la altura es diferente. ¿Cómo podríamos adaptar las fórmulas que ya desciframos para calcular el área y el volumen de ese objeto? ¿Habría que restar algo o combinar las fórmulas de una nueva manera? Es una pregunta excelente. De repente, el área lateral ya no es tan simple, y el volumen es el de un cono grande menos el de un cono pequeño imaginario que le quitamos. Por ahí va la cosa. Es un desafío que se construye directamente sobre lo que vimos hoy. Me encanta. Pues nos dejas con tarea. Gracias por guiarnos en este análisis. Un placer como siempre. Y gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos a descifrar el código del cono. Hasta la próxima.